Muy buenos días traders, bienvenidos a el análisis del día miércoles 26 de julio del 2023. Y bueno, vamos a hacer una actualización de todos estos pares que hemos visto en esta semana desde el análisis del día lunes, en el cual el día de ayer tomamos posición en varias de ellas. Vamos a hacerle un seguimiento a esos pares. Listo, empezamos con Eurofranco. Pues en Eurofranco teníamos una posición abierta, un corto desde el día lunes, ya haciendo un resumen, teniendo en cuenta toda la tendencia bajista en la que venimos trabajando, decidimos optar por acoplarnos en una armonía pequeñita, decidimos acoplarnos en esta armonía, el cual nos daba este nivel de continuación de lógica tendencial, el cual aquí en este momento, en este punto donde vemos que el precio llega y nos empieza a reaccionar a ella, decidimos pasarnos a la temporalidad de una hora y en una hora mirar de qué manera el precio llegó a nuestra zona de ventas de diario. Y pues acá logramos observar esta estructura con la que el precio se acercó, el cual nos daba este nivel de quiebre de lógica tendencial dado por este bajo. Vemos que el precio quiebra la lógica tendencial, nos hace un pullback y el pullback nos llega justo hacia la zona 61.80 de Fibonacci y nos reacciona justo a esa zona. Aquí el precio nos deja una vela envolvente que nace justo de la zona 61.80 de Fibonacci y aquí sería la ejecución de la venta. Pues habíamos hablado el día de ayer de que pues no tomamos la posición justamente cuando se dio porque esto se dio a las 3 de la mañana hora Colombia. A esa hora no estábamos dentro de nuestra jornada laboral, pero en el transcurso del día pusimos un sell limit y en el transcurso del día pues el precio nos dio la oportunidad de activar nuestro sell limit. Lo pusimos justo al precio donde se dio la entrada y luego que se activó nuestro sell limit, pues el precio nos mantuvo un momentico en pérdidas, pero luego evolucionó perfectamente el precio y pues ahí vamos en ese par muy bien. Listo, pasemos al siguiente que es neozelandés franco, que también tenemos una posición abierta. En este par hablábamos el día de ayer. Igualmente, decíamos que teníamos pues toda una tendencia bajista, que veíamos toda una secuencia de altos y bajos cada vez más bajos y nosotros intentábamos acoplarnos a esa tendencia bajista por medio de una armonía más pequeña. Esa armonía más pequeña tiene la siguiente estructura, sería esta, en el cual inicialmente buscábamos apoyo sobre este nivel de continuación, pues el precio no se apoyó en él, buscamos el siguiente nivel, que sería el nivel que utilizamos de quiebre de lógica tendencial que nos sirve como apoyo de continuación si vemos que el precio rechaza el nivel de quiebre de lógica tendencial, no lo quiebra, sino que lo rechaza, por lo menos en este caso vemos que el precio intentó buscar el nivel de quiebre de lógica tendencial y no lo quebró, sino que lo rechazó. Entonces con ese rechazo nos sirve a nosotros como apoyo de continuación y justamente en este nivel es donde intentamos hacer que encontrar un apoyo en el precio. Entonces a irnos a la temporalidad de una hora, lo que tenemos que hacer es buscar de qué manera el precio nos llega a la zona de ventas, buscar bajo qué estructura, bajo qué armonía, y pues aquí logramos identificar esta estructura, el cual nos da un esquema de extremo de dobles, que sería este doble techo, que nos da un nivel de quiebre de lógica tendencial justo en esta zona, en el último bajo, el precio nos quiebra. Y aquí el día de ayer hablábamos que esperábamos un esquema de entrada. Pues el esquema de entrada que nos dio fue un rank. Aquí pudimos observar cómo el precio entró en este rango. Aquí el precio entró en este rango. Y justo en el momento en el que una vela cierra por debajo del rango, quiebra ese rango, aquí decidimos ejecutar nuestra entrada. Esta entrada la hicimos el día de ayer en la noche. Aquí decidimos ejecutar nuestra entrada
Aquí nos mantuvo un momentico sufriendo, pero por el momento se va desarrollando muy bien. Listo, hay que estar haciéndole seguimiento a ver cómo seguimos en esta posición de neozelandés franco. Pasemos al siguiente par y tendríamos libra dólar. Acá también tenemos una posición abierta, tenemos un largo, también hablábamos de él el día de ayer, es más, desde el día lunes estamos hablando de este par que se encuentra en una zona de diario muy interesante para posible continuación de lógica tendencial alcista, dada por la siguiente estructura. Aquí podemos identificar una secuencia de altos y bajos cada vez más altos. Aquí vemos esta secuencia, estos movimientos, el cual nos daría un nivel de continuación de lógica tendencial dado por este giro, por este último alto. Aquí vemos que el precio nos hizo su respectivo pullback, su respectivo retroceso, su respectiva pausa y se encuentra trabajando justo en la zona de apoyo para continuación de lógica tendencial. Entonces, al pasarnos nosotros a la temporalidad de una hora, lo que logramos divisar es la estructura con la que el precio se nos acerca a nuestra zona de compras de diario. Bueno, aquí realmente tenemos dos estructuras. Tenemos una estructura mayor, una estructura más grande que sería esta, el cual nos daba el nivel de quiebre de lógica tendencial justamente dada por este último alto más bajo válido. Y nosotros decidimos acoplarnos por medio de una estructura, una armonía más pequeña, que sería esta que vamos a marcar de color negro, esta, el cual nos da este nivel de quiebre, también dado por este último alto de esta armonía pequeña. Aquí vemos cómo el precio quebró el nivel y nos hizo un pullback justo hacia la zona de 61.80 de Fibonacci. Y justamente en esta zona de 61.80 de Fibonacci pudimos ver cómo el precio nos empieza a mostrar síntomas de validación con todas estas mechas. Miren que el precio empieza a llegar, se empieza a detener justo en la zona de 61.80 de Fibonacci, empieza a dejarnos mecha, a trabajarla y nos deja esta vela envolvente que nace justo de la zona de retroceso de Fibonacci del nivel 61.8. Nos deja esta vela envolvente y justo ahí decidimos ejecutar nuestra compra y pues hasta el momento va muy bien. Aquí podemos ver cómo el precio ya está empezando a tomar una estructura alcista, dándonos una secuencia de altos y bajos cada vez más altos. Entonces, bueno, aún le falta bastante desarrollo a esta posición, pero por el momento vamos muy bien en ella. En esta posición tengo un take profit de unos 150 pips, entonces hay que hacerle seguimiento a ver cómo seguimos en esta posición. De acuerdo, pasemos al siguiente par que teníamos de seguimiento de esta semana, que también tomamos una posición el día de ayer, que es a un neozelandés dólar, en el cual decidimos entrar en una compra. Pues esta no se estopeó, esta no sacó en stop loss. Y el contexto de esta, pues nos intentamos igualmente ingresar en una armonía un poco pequeña, ya que aquí divisábamos esta secuencia bajista, la cual fue quebrada, esta secuencia bajista, la cual fue quebrada justo en esta zona, quebró, por lo cual empezamos a intentar aprovechar un posible cambio de tendencia, intentar aprovechar compras y luego de ver el quiebre de esa lógica tendencial, lo que hacemos es habilitar niveles anteriores y vemos que hay ya estructura alcista formada. Y justamente aquí nos podemos dar cuenta que tenemos esta estructura alcista que nos habilita luego del quiebre de esa lógica tendencial. Aquí tenemos esta estructura alcista que nos da un nivel de continuación dado por el último alto. El precio regresa a ella y pues estábamos trabajando esta zona que pues inicialmente reaccionó muy bien luego de llegar a la zona teniendo pues esta vela alcista, pero bueno, ahí nos estopeó el día de ayer esta operación al pasarnos a una hora. Lo que teníamos que hacer es mirar, observar de qué manera el precio llegaba a nuestra zona de compras
y divisamos esta estructura, alcanzamos a divisar esta estructura, este esquema, pues se podría decir que este es un esquema de falla, porque justamente aquí en este punto el precio falla en hacer un bajo más bajo que el anterior, así que el nivel de quiebre de lógica tendencial no sería el dado por este último alto, porque es el generado por el esquema de falla. Entonces lo que utilizamos es el nivel generado por el último alto más bajo válido, que es el que genera el último bajo más bajo. Entonces sería ese el nivel. Aquí podemos ver cómo el precio quebró la lógica tendencial, nos hizo un pullback y justo en la zona de quiebre de lógica tendencial el precio nos dio un gatillo de giro de 3 velas, que sería este, que con la primera vela no alcanzó a envolver la vela del giro. Aquí en el momento en el que se produce el giro, la siguiente vela alcista no nos alcanzó a envolver, esperamos la siguiente. Con la siguiente sí se alcanza a envolver la vela del giro, entonces ya aquí sería un giro de 3 velas. Justo aquí decidimos ejecutar nuestra compra, pero bueno, eh, el precio sencillamente dio la vuelta y en estos momentos diríamos que está empezando a hacer un nuevo acercamiento a la zona, así que al igual aún estaría en esta zona de compras, así que tenemos que estar muy atentos a ella a ver si nos de pronto nos da otra oportunidad de ingresar en compras. Bueno, aquí de pronto para hacer una observación, aquí tuve un stop loss reducido, yo no dejé que el precio me tocara, llegara a la totalidad de mi stop loss, ya que en el momento en el que yo ingresé a esta compra pude divisar que el precio estructuralmente hablando me hizo esta estructura alcista con dos impulsos alcistas y una pausa, las condiciones mínimas para que se cumpla un movimiento simple, el cual me daba un nivel de quiebre justamente en esta zona dada por este bajo, y al yo divisar que el precio efectivamente quebró ese nivel y esta vela me cerró por debajo del nivel, sencillamente decidí cerrar mi operación manualmente aquí y pues acorté un poco el stop loss, acorté esta distancia del stop loss y perdí menos de una unidad de riesgo en esta operación. Aquí perdí menos de una unidad de riesgo. Listo, entonces bueno, vamos a borrar estos trazos y esperemos a ver este nuevo acercamiento hacia la zona, bajo qué estructura se empieza a acercar a la zona, y ya tendríamos que estar atentos a este par en el transcurso del día. Por el momento la estructura que logro divisar sería esta, por el momento el nivel de quiebre sería este, pero aún me gustaría ver un poco más de desarrollo. Me gustaría mirar que el precio nos hiciera otro nivel y ahí sí a buscar una entrada un poco más cerca del nivel de quiebre de lógica tendencial. Listo. Pasemos al siguiente par, que tendríamos el par de dólar CAT. En este también tomamos una posición el día de ayer, justamente cuando estábamos realizando la grabación del video del análisis de ayer. Hablábamos que estábamos esperando gatillo en este par, en el cual decidimos realizar una entrada, la cual también nos estopeó, nos llevó al stop loss. Y bueno, en contexto, aquí hablábamos de que estábamos intentando acoplarnos a una tendencia bajista grande por medio de una tendencia más pequeña. Aquí lográbamos ver este movimiento bajista, al cual la tendencia principal es bajista. Y lo que nosotros hacemos es buscar la manera de acoplarnos a esta estructura bajista. Entonces aquí decíamos que lográbamos divisar una pequeña estructura alcista, la cual había sido quebrada, y con el quiebre de esta pequeña estructura alcista estábamos intentando acoplarnos a la estructura mayor bajista, a esta estructura mayor. Con esta pequeña estructura alcista que fue quebrada, podíamos ver como luego del quiebre de esa estructura el precio nos hace un pullback justo hacia la zona del nivel de ventas dado por el quiebre de esta estructura pequeñita, y era la zona que íbamos a utilizar como apoyos para acoplarnos a las ventas de la estructura mayor. Entonces, al pasarnos a la temporalidad de una hora, lo que teníamos que hacer era buscar divisar de qué manera el precio nos llegaba hacia la zona, hacia la posible zona de ventas, y lográbamos identificar esta estructura. Bueno, aquí realmente hay dos estructuras. Hay una estructura mucho más grande, que es esta,
que aún sigue vigente, que por el momento nos estaría dando un nivel de quiebre de lógica tendencial dada por este bajo. Y nosotros decidimos intentarlo en una estructura más pequeña, que sería la siguiente. Intentamos hacerlo bajo esta estructura, que nos daba este nivel de quiebre de lógica tendencial. Aquí vemos como el precio quebró esta lógica tendencial y el precio nos hizo un pullback hacia la zona de 61.80 de Fibonacci y nos dejó este gatillo de giro de tres velas que nace justo de la zona de 61.80 de Fibonacci. Realmente siento que esta operación, eh, su ejecución fue bastante buena, cumplió con todos los parámetros de mi plan de trading, por ende, pues no hay ningún tipo de remordimiento. Esa es la importancia de apegarnos a nuestro plan de trading, del no cometer errores en nuestro plan, que cuando se dan este tipo de situaciones, sencillamente psicológicamente no lo afectan a uno, porque uno cumplió su trabajo de cumplir con su plan de trading. Entonces aquí el precio me dio este giro de tres velas, validándome la zona de 61.80 de Fibonacci con todas estas mechas. Pues aquí decido sencillamente ejecutar mi entrada. Listo, el precio sencillamente se regresó, no se estopió, aún sigue vigente la armonía mayor, que sería esta que tengo marcada de azul, aún sigue vigente. E igualmente podemos ver un nuevo acercamiento a la zona con una estructura más pequeña que esa que marqué. Entonces ya también tendríamos esta estructura en la cual también podríamos intentar una nueva entrada. Si de pronto el precio me genera un esquema un poco más cerca de la zona de diario para realizar una entrada más cerca de la zona de diario, podríamos nuevamente intentar una entrada en este par ya que aún se encuentra en la zona. Listo. Vamos a borrar estos trazos y esperemos a ver. Hay que seguir haciéndole seguimiento a este par. Pues siento que aún esta posible zona de ventas aún puede funcionar. Pues pasémonos al siguiente par, que sería Outfranco. En Outfranco pues también tomamos esta posición el día de ayer. Ayer hablábamos de ella, la cual nos dio un buen beneficio. Recuerden de que yo he comentado que siempre trabajo con una relación riesgo-beneficio 3 a 1. Siempre intento, si tengo, siempre arriesgo el 1% de mi capital por operación, el 1% de mi cuenta. Así que cada operación que yo pierda, estaría perdiendo el 1% de mi cuenta, y cada operación que yo logre ganar me estoy ganando el 3% de mi cuenta. Entonces siempre manejo una gestión de riesgo 3 a 1, mínimo 3 a 1. Y bueno, en esta posición que sí nos llegó al take profit, una de las dos que ya me llegó al take profit, sería Outfranco. Aquí en contexto, ayer hablábamos de esta operación, pues básicamente también es lo mismo, muy parecidas a varias de las que hemos hablado hoy. Hay una tendencia mayor bajista, logramos identificar una armonía bajista, una tendencia bajista, y nosotros intentamos acoplarnos a esta estructura bajista por medio de una estructura más pequeña. Entonces esa estructura más pequeña sería la siguiente. Aquí nosotros intentamos acoplarnos bajo esta estructura, la cual nos da ese nivel de continuación de lógica tendencial bajista dado por este último bajo más bajo válido. Aquí vemos que el precio regresa hacia la zona y nos empieza a trabajar justo la zona de posible continuación de lógica tendencial bajista. Entonces con esta armonía más pequeña intentamos acoplarnos a la más grande, a la mayor. Entonces aquí nos pasamos a una hora. Y en una hora lo que tenemos que hacer es divisar, buscar bajo qué estructura el precio llega a nuestra zona de ventas de diario. Entonces aquí alcanzamos a identificar esta estructura, cual nos da este esquema de trampa. Este sería nuestro nivel de quiebre de estructura. Vemos que el precio quiebra la estructura, nos hace un pullback y sencillamente decido ingresar por la reacción del nivel con esta vela.
Aquí decido ingresar, justamente en este punto decido ingresar, me gustó mucho la reacción a la zona, ejecuto mi venta y pues bueno, el precio se desarrolló de manera excelente dándome este take profit yéndome 3-1. Aquí me gano entonces el 3% de mi cuenta menos 2% de las otras dos operaciones que me estopearon aún a pesar de que hasta aquí llevo dos operaciones perdidas y una ganada, aún estaría saliendo en positivo. La siguiente operación es Neozelandes Cat, el cual también venimos en una compra ya también desde ya hace un tiempito. Esta posición la tomamos también el día lunes en la noche. Ya hemos hablado de ella en el video de ayer, hablamos acerca de esta posición y lo que logramos ver es que en diario venimos en un quiebre de una estructura bajista y nosotros entonces intentamos aprovechar el posible cambio de estructura luego del quiebre de esa estructura bajista. Entonces, esa estructura bajista es la siguiente. Vemos esta estructura bajista, el cual nos daba este nivel de quiebre. El precio quebró esa estructura bajista, nos hace el pullback y inicialmente esperábamos reacción al nivel de quiebre de lógica tendencial. Al no encontrar esa reacción, eh, pasamos a trazar nuestra herramienta de retroceso Fibonacci, que ya recuerden que nosotros siempre usamos el nivel de 61.80 de Fibonacci y vemos que efectivamente el precio, el pullback nos los hace justo hacia esa zona y nos empieza a trabajar la zona. Justamente en esa zona el precio deja de bajar y nos empieza ya a mostrar síntomas de debilidad de este retroceso, a lo que nosotros hacemos la hipótesis de que a partir de aquí el precio puede empezar un nuevo impulso para una nueva estructura alcista, ya que se quebró esta estructura bajista que habíamos señalado anteriormente. Entonces, al estar dentro de esta posible zona de compras dada por reacción a zona de 61.80 de Fibonacci luego del quiebre de lógica tendencial, nos pasamos a la temporalidad de una hora y tenemos que identificar bajo qué estructura el precio se acerca a la zona. Entonces acá igualmente vemos una estructura mucho más grande. Acá logramos ver esta estructura que es mucho más grande de la que decidí entrar. Dentro de esa estructura vemos estructuras más pequeñas aprovechando la fractalidad del precio. Entonces aquí logro identificar esta estructura que cumple con los componentes mínimos, que serían dos impulsos y un retroceso, el cual me da ese nivel de quiebre. El precio quiebra esa estructura pequeña y me hace el pullback justo también hacia la zona de 61.80 de Fibonacci, ya que no hubo pues una reacción, bueno, en realidad sí aquí hubo una pequeña reacción, pero creo que esta vela fue la del cierre de mercado. Aquí el precio nos termina haciendo el pullback y vemos cómo se detiene justo en la zona de 61.80 de Fibonacci. Aquí vamos a mover un poco el gráfico, aquí vemos la zona de 61.80 de Fibonacci y vemos que el precio se detiene justo ahí, empieza a trabajar justo la zona. Aquí vemos cómo el precio nos trabaja la zona de 61.80 de Fibonacci y nos da esta vela envolvente, esta vela grande. Justamente aquí decidimos entrar e ingresar nuestra compra. Pues hasta el momento vamos bien en ella, aún le falta un poco de desarrollo que tenemos que aún seguir haciéndole el seguimiento. Por último, de las que he tomado entrada, tengo Catgen, el cual también me llegó a Take Profit. El día de ayer también hablábamos de ella y esta sería una actualización, ¿no? Un seguimiento de esa posición. Entonces, el día de ayer hablábamos de esta posible zona de ventas, igualmente dada por el quiebre de una estructura alcista y veíamos cómo el precio encontraba resistencia en la zona de 61.80 de Fibonacci. Entonces, aquí lo que lográbamos ver era esta estructura con estas pausas. Bueno, podemos venir en realidad desde mucho más atrás, ya que vemos que estos niveles de pausas de retroceso son similares, así que eso corresponde a una misma armonía, el cual nos da ese nivel de quiebre dado por este último bajo más alto. El precio nos quiebra esa estructura y nos hace un pullback. Inicialmente buscábamos el apoyo en la zona de quiebre de la lógica de esa estructura,
pues no encontramos el apoyo, pero al momento de pasar nuestra herramienta de retroceso Fibonacci, sí vimos que el precio nos empezó a encontrar apoyo, nos empezó a encontrar resistencia justo en esa zona del nivel de 61.80 de Fibonacci, a lo que nos pasamos a la temporalidad de una hora. Pues esto es algo que es lo que siempre hacemos, esta es la base de nuestra metodología, pasarnos a una hora, empezamos a buscar bajo qué estructura el precio llega a la zona. Pues acá inicialmente nos llegó con una estructura al cual hace días habíamos dicho, la semana pasada también en un video que montamos, habíamos dicho que la verdad estaba buscando una mejor reacción, ya que la estructura inicial, podríamos decir que era esta, pero decíamos que estábamos buscando una mejor estructura, ya que realmente no me gustaba que el nivel de quiebre fuera tan abajo de la zona de diario. Ahora, pues podríamos inclusive ahora mirando en retrospectiva, podríamos inclusive mirar este pequeño retroceso, estas pequeñas pausas. Podríamos también trazar esta estructura de esta forma, decir que este era el nivel de quiebre, el precio quebró, regresó justo hacia la zona, un pullback, y podemos ver que aquí nos dejó una vela envolvente. Sería otra manera de ver también la reacción hacia el nivel. No fue por la que yo entré, esta realmente la acabo de ver ahora. Por la que yo entré fue por un nuevo acercamiento hacia la zona. Ese acercamiento sería esta estructura, cual me daba este nivel de quiebre. El precio quiebra el nivel y me hace un pequeño retroceso, es un pequeño pullback. Realmente a mí me gusta, yo explicaba el día de ayer que realmente me gusta que el precio me genere más distancia vertical después del quiebre de estructura, pero me gustó mucho la reacción que tuvo con este gatillo justo en la zona. Este gatillo de vela martillo, este gatillo me gustó mucho esa reacción a la zona, ya que también sabemos que estas velas martillo son síntomas de fuerza, de rechazo. Entonces justamente ahí decido ejecutar mi venta. A la finalización de esta vela martillo, aquí finalizo, aquí ejecuto mi venta, el cual nos da un muy buen resultado. Aquí fueron unos 115 pips de take profit. Al igual, independientemente cuántos pips sea el take profit, siempre son 3 unidades de ganancia, es el 3% de mi cuenta. Yo siempre acomodo el lotaje para arriesgar el 1% de mi cuenta en stop loss y buscar un posible beneficio de un 3% de mi cuenta. Listo, entonces estas eran las posiciones que habíamos abierto en esta semana, son las que he abierto esta semana, el cual ya llevamos 2 stop loss y 2 take profit, el cual a nivel de ratio riesgo-beneficio me daría una ganancia de un 6% de mi cuenta, una pérdida de un 2%. Eso pues sumas y restas, matemáticas básicas, eso aún me deja en un rango de un 4% de ganancias en estas operaciones. Entonces yo le hablo mucho a mis estudiantes de las ventajas de manejar una relación riesgo-beneficio, un ratio de mínimo 3-1, de que siempre tenemos que buscar un ratio mínimo 3-1 en el cual como mínimo estemos buscando una ganancia de 3 unidades sobre una unidad de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta de que si tú vas a arriesgar el 1% de tu cuenta, cada operación que pierdas estarías perdiendo el 1%. En cambio, que cuando vas a ganar una operación, cuando ganas una operación, te estarías ganando el 3%. Como les digo, eso es matemática básica. Vamos a necesitar ganar mucho menos operaciones. O sea, podemos darnos el lujo de perder muchas más operaciones de las que ganamos y aún así poder salir en positivo en nuestro ratio de riesgo-beneficio. Vamos siempre a estar saliendo en positivo. Listo, bueno, eso es para hablar acerca de las posiciones que habíamos abierto esta semana y aún de las que le estamos haciendo seguimiento. Tenemos LibraCat. Bueno, yo creo que ya LibraCat ya la dejó ir. En diario tuvo una muy buena reacción al nivel de compras que estábamos buscando. Hablábamos que le estábamos haciendo seguimiento a este nivel, a esta estructura, al cual nos daba este nivel de continuación, y vemos que el precio efectivamente reaccionó muy bien a el nivel de continuación, y ya vemos esa reacción, ya lo que el precio ha subido. Pues al igual aquí estaríamos buscando una proyección un poco más arriba, pero realmente en una hora, pues para lo que yo busco, el precio realmente no me dio un esquema de entrada claro. Estuve buscando inicialmente esta estructura pequeña,
Intenté buscar algún esquema de entrada, intenté buscar de pronto un bastón por encima del nivel de quiebre de la estructura pequeña, no lo dio, aún entonces estaría intentando buscar algo en el quiebre de esta estructura mayor, a ver si de pronto el precio me genera un pullback a esta zona, dada por esta estructura más grande. Teniendo en cuenta el retroceso, podríamos trazarlo más o menos de la siguiente manera, el cual me daría este nivel de quiebre. Ya vemos que quebró este nivel. Yo estaba intentando acoplarme a una armonía un poco más pequeña, que sería esta, el cual sí quebró la lógica, pero no me dio un esquema de entrada claro. Entonces voy a esperar ahora mismo, reacción ahora a este nivel, a ver si de pronto me hace un pullback sobre este nivel o si trazamos un retroceso Fibonacci, a ver si encuentra de pronto soporte en la zona de 61.80 de Fibonacci. Entonces hay que estar atentos y seguir haciéndole seguimiento a el par de Libra Cat. En neozelandés dólar aún no ha quebrado lógica tendencial. Estos días hemos hablado de esta zona para no alargar tanto el video. Hubo un quiebre de una estructura bajista, hubo el quiebre de esta estructura bajista, pues fue muy poco, pero matemáticamente quebró este nivel. Con esta vela cerró por encima, el precio nos hace un pullback, trazamos la zona de 61.80 de Fibonacci y aún estamos esperando reacción a esa zona. Todavía esperaría que el precio baje un poco más y me tantee un poco más esa zona. En una hora ahí aún no nos ha hecho quiebre de la estructura bajista con la que viene, que sería ese nivel. Yo lo que estaría esperando sería un nuevo acercamiento o el quiebre de la estructura que se genere un nuevo bajo. Pues aún faltaría desarrollo, como les digo, sencillamente esperaría un nuevo acercamiento bajo una estructura más pequeña para poder ejecutar las compras. Entonces aún tenemos que hacerle seguimiento a este par de neozelandés dólar. Vamos con el par de libra out. Bueno, aquí el par de libra out realmente ya dio una entrada, pues nuevamente la dio en un horario en el cual no me encontraba trabajando. Esta entrada la dio a eso de las 4 de la mañana, pues yo aún me encontraba durmiendo. Aquí el día de ayer hablábamos de esta estructura con la que el precio se acercaba, al cual nos teníamos dos armonías, una más grande que la otra. Teníamos estos dos niveles de quiebre de lógica tendencial, este pequeño, este que tengo acá en azul y este que tengo en negro. Vemos que el precio quebró ambas lógicas tendenciales y nos dio reacción a la de la armonía más grande, y el precio quebró esa estructura. Esta estructura, el precio la quebró y nos hizo un pullback justo hacia el nivel de quiebre y nos dio este gatillo acá de giro de tres velas. Y pues aquí sería la ejecución de nuestra compra. Pues bueno, no me encontraba en ese horario, así que aquí ya dio entrada. Voy a trazar dónde sería la entrada, y pues si alguno se pregunta si voy a poner de pronto un buy stop, pues no lo voy a poner, ya que siento que el stop loss estaría, la verdad, un poco grande. Realmente, pues bueno, ya eso es algo personal mío. No me gusta abrir posiciones en las cuales los stop loss sean mayores a 50 pips. O sea, yo lo máximo que pongo un stop loss es de 50 pips, así que la máxima proyección que yo busco son de 150 pips de take profit. Esta me daría un stop loss de unos 60 pips, así que realmente no voy a poner un buy stop, ya sencillamente voy a dejar ir ya esta posición. Al igual vamos a trazarla, a ver cómo se termina de desarrollar ella. De pronto puede que tenga un nuevo acercamiento. Si llega a tener un nuevo acercamiento a la zona de compras, ya miraríamos a ver si nos brinda alguna otra oportunidad de ingresar en ella. Listo, pasemos ahora a Eurolibra, al cual también le estamos haciendo seguimiento, y aquí haríamos una actualización. El día de ayer también hablábamos de esta posible zona de compra, de esta posible zona de apoyo. Pues bueno, al parecer se la va a llevar, no nos va a funcionar, no va a reaccionar a ella. Al igual aún falta mucho tiempo para que cierre la vela de diario. Faltan todavía 7 horas y esto, feliz de la vida, se puede regresar totalmente y reaccionarme a la zona. Así que por el momento vamos a trazar, vamos a actualizar el nivel de quiebre, ya sería este último alto más bajo. Entonces esperemos, aún falta tiempo, de pronto a esperar a que el precio bajo esta estructura, el precio quiebre este nivel
y ya nos dé entrada sobre él, algún esquema de entrada. Si se llega a suceder esto, sencillamente todo eso en diario se va a ver es con la reacción a este nivel y nos va a terminar, puede que termine cerrando en verde. Si no, y sencillamente se lleva a la zona, ya sencillamente nos olvidamos por el momento de este par hasta que genere una nueva estructura. Y por último, en euro dólar estamos intentando trabajar la reacción a este nivel que me parece un... Oh, borré alguna. Bueno, ahora miro cuál fue la que borré. Eh, Estamos intentando acoplarnos a esta estructura alcista, el cual nos da ese nivel de continuación dado por este último alto y en el momento nos encontramos trabajando justo en la zona. Entonces estamos intentando acoplarnos a esta estructura. Si de pronto se llega a llevar a esta zona, tenemos una estructura más pequeña que sería esta, el cual también igualmente nos da un nivel de continuación justamente aquí dado por este alto. Ya tenemos esta estructura en la cual también nos puede servir para acoplarnos, ya que podemos identificar que la tendencia mayor, los movimientos más grandes son alcistas, nos encontramos dentro de una tendencia alcista. Entonces ya tenemos que ver de qué manera nos acoplamos a la tendencia que nos está mostrando el precio. Listo, entonces por el momento, pues en una hora aún tenemos que hacerle seguimiento. Bueno, técnicamente aquí hablando, aquí ya hubo quiebre de estructura, ¿no? Aquí ya hubo quiebre de estructura, tanto una estructura mediana como de una más pequeña. Entonces vamos ahora a mirar a ver cómo podemos hacerle seguimiento a esto. Aquí vemos inicialmente esta estructura, la cual nos da ese nivel de quiebre. Ya vemos que pues matemáticamente hablando ya lo quebró, ya hubo una vela que cerró por encima. Esta vela ya cerró por encima de ese nivel. Entonces ya podríamos intentar trazar. A ver, ya estaríamos esperando un esquema de entrada. En este caso sería Fibonacci. O también podríamos ver que hay un esquema de dobles mucho más pequeño, de una estructura más pequeña, que sería esa, que al igual ya también esa estructura fue quebrada y el precio nos estaría buscando un pullback. Si de pronto nos reacciona esta estructura más pequeña, esperaríamos una mejor reacción a esta zona, a este nivel de quiebre, y esperaríamos algún gatillo, alguna buena reacción, un gatillo justamente en esta zona. Ahí tenemos que estar muy atentos y pendientes a este par de euro dólar. Bueno, vamos a trazar nuestro nivel de retroceso Fibonacci dado por esta estructura un poco más grandecita que quebró, y al igual vamos a trazar el nivel de quiebre de la estructura más pequeña, a ver si de pronto nos genera algún tipo de esquema de entrada sobre la estructura más pequeña. Y bueno, muchachos, eso sería, bueno, traders, eso sería todo por el día de hoy. Ese fue nuestro análisis, nuestra actualización de las posiciones que veníamos siguiendo desde esta semana. Que tengan un feliz día y ya saben, a darle candela al mercado, muchachos.